Señor. Gracias por este nuevo día. Gracias. Gracias por la oportunidad de estar juntos y la libertad de poder estudiar tu palabra, Señor. Amén. Gracias que nos has dado estas herramientas para aprender más de ti y que te conozcamos más, Señor. Gracias, Señor, por este Battery día. 50%. Hermanos, Connected to OPP Reno 13S a 5G. los que no están, Miguel. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias y bienvenidos los que están viendo en YouTube. Estamos en el libro La verdadera naturaleza de Dios y vamos a terminar el capítulo 5 hoy, la perspectiva acorde al Nuevo Testamento. Vamos a entrarle con Max. ¿Quieres leer, por favor? Claro. La perspectiva acorde al Nuevo Testamento. Los santos del Nuevo Testamento deberían apoyarse en Deuteronomio 28, 1 y 2 para decir que las bendiciones de Dios se manifiestan en nuestra vida debido a que Jesucristo observó todos los mandamientos de Dios y los cumplió fielmente. Vamos a leer 28, Sí. 1 y 2. 28 y 2. ¿Lo vamos a leer? Sí, dice, acontecerá que Acontecerá. Oh, léelo. Yo léelo. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas las bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Amén. 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 De acuerdo a Romanos 8:4, Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Jesucristo, que era perfecto, se entregó a sí mismo como un sacrificio para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros. Debido a Jesucristo, se nos ha encomendado toda su justicia para que la justicia de la ley se cumpla en nosotros. De acuerdo a 2 de Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Deberíamos declarar que ahora somos la justicia de Dios, por lo tanto, todos esos mandamientos se han cumplido y las bendiciones vienen sobre nosotros y nos alcanzan por medio de lo que Jesucristo hizo. Amén. Esa es la manera como se supone que los creyentes del Nuevo Testamento deben considerarlo. Pero cuando leemos algo así, la mayoría de nosotros dice, oh Dios, tengo que esforzarme, tengo que hacer más cosas, tengo que observar más mandamientos, tengo que actuar mejor. No, ese no era el propósito de los mandamientos. Esa es la razón por la que Dios no le comunicó esos mandamientos a la humanidad, por lo menos durante 2000 años. Él sabía que la gente no entendería. La verdadera actitud acorde con el Nuevo Testamento que Dios quiere que los cristianos tengan es que Dios es amor y que Él no quiere acusarnos por nuestros pecados. Aunque Dios, gracias a Jesucristo, no estaba juzgando nuestro pecado. Aún así el pecado estaba destruyéndonos. Y Satanás no solamente estaba matándonos, también nos estaba mandando al infierno. Así que Dios hizo expiación por el pecado. Él hizo a Jesucristo el Cordero del sacrificio y puso nuestro pecado sobre él, sobre su propio cuerpo en la cruz, para que nosotros, estando muertos al pecado, viviéramos para la justicia. Jesucristo llevó nuestro pecado para que, de acuerdo con Hechos 10, 1, 10 y 14, Hebreos. Hebreos 10, 1, 10 y 14,
Dice, porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos, nunca puede hacer perfectos a los que se acercan. Verso 10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y verso 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Ahora nosotros somos hechos perfectos y santificados. Ni siquiera deberíamos estar conscientes de nuestro pecado pasado. Amén. En tu relación con Dios, tú no deberías tener que venir ante Dios diciendo, Dios mío, soy tan indigno de ti. Oh Dios, yo sé que no me vas a bendecir. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Hebreos 10:19 al 20. Tú deberías entrar con seguridad en el camino nuevo y vivo que el Señor ha consagrado para ti por medio de su carne. Tú tienes libertad para entrar a este lugar santísimo del Señor Jesucristo y para presentarte ante Dios, así como Adán y Eva lo hicieron antes de que pecaran. No tienes que poner tu atención en ti ni en tus fallas, sino que tienes que estar tan consciente de Dios que inclusive si estuvieras desnudo, no te darías cuenta porque tu atención estaría totalmente puesta en Dios. ¿Sabías que ese privilegio es tuyo y que Dios así lo ve? Esa es la verdadera naturaleza de Dios y la manera como Él te considera a ti. Dios te ve por medio de lo que Jesucristo hizo y probablemente es diferente a cómo te ves a ti mismo. Tú tienes que fijarte, tú tiendes a fijarte en la carne y a ver tus errores y tus fallas, pero Dios ve tu corazón. Dios es espíritu y aquellos que lo adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. Juan 4:24. Es lo que dice. Cuando vienes ante Dios, Él ve tu espíritu y en tu ser, espíritu, de acuerdo con Efesios 4:24, Dice, y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. tú eres justo y verdaderamente santo, eres puro y eres tan santo como lo serás por siempre. Tu espíritu vuelto a nacer nunca será mejor de lo que es ahora mismo. Tu espíritu no está manchado por el pecado. Si tú pecas, tu espíritu no se mancha por ese pecado. Tu espíritu es tan sano y puro y justo como lo será cuando esté con Dios en el cielo por toda la eternidad. Es perfecto, está hecho conforme a la imagen de Dios y es exactamente como Él es. La primera de Juan 4:17 dice, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Así es como Dios nos ve, por lo tanto, así es como somos. Y cuando venimos ante Dios porque hemos pecado y necesitamos que nos perdone, o queremos convivir con Él y adorarlo, estamos ante su presencia con la misma justicia de Jesucristo. Amén. Tan, tan. Bienvenidos los que han llegado. Soy yo, hermana Lidia, Jimmy. ¿Algún comentario, queja, sugerencia? ¿Quieren cambiar algo? Se puede. Sí, por eso, sí.
Claro, digo. Buenos días. Buenos días. Papá, estaba escuchando esto y leyendo y la importancia de entender realmente cómo Dios nos ha santificado nuestro espíritu y cómo nos ha limpiado de pecado. Sin embargo, a veces en la religiosidad nos hacen como, o nos están constantemente diciendo, es que si, por ejemplo, si está enfermo, por decir así, voy a poner mi ejemplo, yo que padecí un cáncer y luego me dijeron, y los mismos cristianos me dijeron, pues ¿cómo estará ante Dios? No, porque la enfermedad no es de Dios, me queda claro que no, porque en Isaías 53:5 dice que por su llaga fuimos sanados, ¿verdad? Sin embargo, a veces, como son tan religiosos, algunos que nos hacen sentir culpables, pues, y nos hacen sentir que lo que Cristo hizo no fue suficiente para mí o para alguno de nosotros. Y sin embargo, aquí me queda claro que es más que suficiente y que soy limpia de pecado, que mi espíritu está limpio por su gracia, por su misericordia y por la sangre poderosa del Cordero. No fue en vano. Y debemos de tener mucho cuidado con eso porque, pues sí, ya mandamos mucha gente al infierno nada más porque se nos antoja y no es correcto, ¿verdad? Yo creo que más personas deberían de estudiar este libro para, para darnos cuenta. Y bueno, Regáleselo. entender que la Biblia es muy clara, ¿verdad? Que la palabra de Dios es muy clara y que no admite errores ni admite que nosotros como humanos le pongamos de más o le quitemos, ¿verdad? Esa sería mi participación por lo que dice, tu espíritu no está manchado por el pecado. Dice, si tú pecas, tu espíritu no se mancha por ese pecado. Tu espíritu es tan sano y puro y justo como lo será cuando esté con Dios en el cielo por toda la eternidad. Es perfecto y está hecho conforme en la imagen de Dios y es exactamente como Él es, ¿verdad? La primera de Juan 4:17 dice, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Amén. Amén. Gracias, hermana. Dios les bendiga. Amén. Bienvenido, Frank. Hola, hola, buenos días. Buenos días, hermano. Hello. Me gana. Oh, hi, how are you? Estamos en página 103 a 105. Ah, ya leímos algún comentario más sobre este tema, porque está lleno de joyas este pedazo. ¿Mande? ¿Sí me escucho bien? Sí, ¿quién es? Jimmy, ¿sí me escucho o no? Oh, sí, ahí estás, sí. Sí, Adelante. buenos días. Buenos días, hermano. Bueno, sí, quiero comentar algo que es importante. Hay dos cosas importantes y una es la conversión y otra es la santificación. Son dos cosas diferentes en este punto, aunque llevan una misma línea. Cuando el ser humano viene a Cristo, la única manera de que algo comience es por Dios. Toda la obra es de Dios y viene una conversión. La conversión lo podemos manejar como una persona que Dios la saca del lodo cenagoso. Recuerdo que Salmos habla de esto, del lodo cenagoso, y el lodo cenagoso tiene mucho que ver con la gente que realmente en sus propias fuerzas quiere salir de una condición, de una situación que mientras más se mueve, más se hunde. El ser humano, a la hora de poder querer vivir una vida, tristemente vive una vida artificial. Y como dice la hermana Flor, algunas veces en la religiosidad y queriendo hacer obras para poder ganar un cielo que realmente vino por medio de Jesucristo nuestro Señor. Viene una conversión al hombre y la conversión llega al espíritu. Entonces es interesante reconocer que somos seres tripartitos y cuando viene la conversión, hay una conversión en el espíritu
que es cuando el Espíritu Santo viene y nos sella y hace su habitación y nos da nueva vida, y esa vida está en el Hijo, y hay salvación y hay vida eterna por su Espíritu en nuestro espíritu. Pero después viene lo que es la santificación, que es la regeneración del alma y la renovación de la mente a la hora de la renovación de la mente, según Romanos capítulo 12, versículo 2, viene la regeneración del alma, y este es un proceso en nuestra vida. Entonces ahora es Dios sacando de nosotros el lodo que está en nuestra alma, que está en nuestra mente, y que están todos esos hábitos malos, ocultos, esos hábitos que muchas veces no contamos, y que de una otra manera, como somos hijos de Dios, Dios va a sacar todo eso que no le agrada y que realmente está en el hombre, que aún es convertido en el espíritu, pero que tiene que ser renovada la mente y tiene que ser regenerada el alma. No sé si me estoy explicando hasta aquí. Entonces, muchas de las veces en este punto tenemos que entender que la conversión es una cosa, y que somos salvos por medio de su Espíritu Santo, y la santificación también es una obra del Espíritu Santo, y que tiene que ver en la renovación de la mente, según Romanos capítulo 12, versículo 2. Y es importante entender estos conceptos, porque si no, hacemos bolas a la iglesia, o nos hacemos bolas muchas veces nosotros, y decimos, a mí me pasó muchas veces, antes cuando comencé a seguir al Señor, sin conocer la verdad y estos conceptos, y algunas veces quería rendirme de los pecados que cometía, de los errores que cometía, y decía, yo no puedo ser cristiano. Cuando no entendemos esto, viene el enemigo y siempre busca meternos culpa, o como lo que habló la hermana Flor, del punto de una situación adversa en nuestro cuerpo, en nuestro corazón, en nuestra mente, y es una renovación. La hermana Flor ahorita es sana en el nombre de Jesús, y una renovación en su mente, una regeneración. Oh, te perdimos. De sanidad y de reinos benditos, porque el bendito está en nosotros. Entonces, esto a mí me trae mucha paz, mucha libertad, mucho gozo de que la obra es del Señor. El que comenzó la obra la va a terminar. Pero si nosotros queremos edificar algo que Dios no edifica, ahí encontraremos nuestra ruina. Es importante siempre estar guiados por el Espíritu de Dios, para que todo lo que sea edificado en nosotros sea el Espíritu Santo edificando en nuestras vidas, en nuestra familia y en nuestra congregación. Espero sí me haya escuchado, porque voy manejando. Sí, sí, creo que se entendió, nomás que sí hubo un par de veces que se cortó un poquito. Pero iba pasando por un lugar de corta, sí es cierto. Bueno, se la perdieron. Sí. Gracias, Jimmy. Sí, bien hecho, lo hiciste todo manejando y pensando en la carretera también. Muy bien. Yo pensé que iba en un avión. Eso es Fabián. Muy bien, ¿alguien más? No sé qué equivocado estaré o qué opinan ustedes con respecto a Deuteronomio 28, en la que si obedecía a uno recibía bendición, pero creo que era un tanto, como dijo Pastor Jimmy, voluntario, movidos por la voluntad nada más, pero no movidos por el espíritu. Y eso resultaría cansado, resultaría infructuoso. Algunos sí obedecerían por recibir la bendición, pero en base a lo que dice Pastor Jimmy, ahora es ir
percibiendo en la fluidez del Espíritu, en el reposo del Señor, en una relación de deleite, poder experimentar qué tan bueno es Dios y ya no es la voluntad. Es algo, como dijo Jesús, me adorarán en espíritu y en verdad, es ver la efectividad de Dios en nuestra vida y ya no cometeríamos el error de presentar a Jesús de una manera equivocada, errónea, legalista o hacer méritos para poder recibir, experimentar el amor de Dios en nuestras vidas. Y, el Espíritu Santo es un sello de pertenencia, pero para que fluya, pues necesitamos que entrar en ese proceso, como entendí de Pastor Jimmy, de que fluya su presencia y vaya tomando el control e ir percibiendo en una relación amorosa, en un diario vivir. Y pues yo lo veo así, de que antes en el Viejo Testamento era movido por la voluntad, decir recibir las bendiciones de Dios. eh, pero ahora en Jesús las bendiciones están con la presencia de Él en nuestro interior. Lo entiendo así. Sí, sí, eso es hablando de 2 Corintios 5:21, dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces, en Cristo ya somos justos y todas las bendiciones de Deuteronomio 28 son para nosotros. Y todas las maldiciones de Deuteronomio 28 son para Cristo, porque la maldición de la ley cayó en Cristo, Gálatas 3:13. Y creo que les llaman eso la doctrina de sustitución o algo así, que Cristo tomó nuestro lugar y nosotros tomamos realmente el lugar de Él, de ser justos. Y leyendo en Romanos 8, donde empezó con verso 4, pero estaba leyendo un poquito más de lo que decía, porque uno puede tener el concepto de que tiene que estar viviendo o tratar de vivir por el Espíritu. Dice el verso 4, dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y a veces, leyéndolo así nada más, uno puede pensar, o tengo que conformarme al Espíritu, o sea, Obra mía. ajá, obra mía, y no andar conforme a la carne. Entonces uno puede, creo que ahí es donde nos caemos en la religiosidad, pensando en cómo andamos. Y dice en verso 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Entonces tengo que estar pensando en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Entonces, verso 7 dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces, cuando estamos en la carne, no podemos agradar a Dios. Entonces, tengo que andar en el Espíritu. ¿Y cómo se ve? Más, dice, verso 9, eso es la clave. Más vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Entonces, porque estamos en Cristo, estamos viviendo según el Espíritu. Pero como explicó Jimmy ahorita, hay una santificación y muchas veces nosotros que estamos en la carne, viviendo en la carne, o sea, no está bien. Viviendo en este mundo, tenemos carne, Sale.
eso, a veces eso nos nubla la mente pensando que así soy. Pero y se nos olvida nuestra identidad verdadera que es en el espíritu. Y por eso tenemos que tener la renovación de la mente, como estaba diciendo Jimmy, porque nosotros no somos de la carne, somos del espíritu. Entonces, puedo ver cómo la religión puede malinterpretar este punto, no reconociendo, no juntando los demás versos de 2 Corintios 5:21 o de Gálatas 3:13, que nosotros ya somos justos, ya vivimos en el Espíritu, pero tenemos el alma todavía que tiene que ser renovada, nuestra mente, nuestros sentimientos, nuestra voluntad tiene que ser renovada. Y se manifiesta en el cuerpo tonto, hace lo que el alma dice. Entonces, eso es un concepto interesante. Creo que sí, Horacio, estás pensando, entendiendo bien como lo que está explicado aquí, a través de Jesucristo nada más. Que no podemos tratar de vivir en el Espíritu porque ya estamos en el Espíritu. La palabra justificación es valiosa. Ajá. Amén. Y muchas veces pensamos, ¿cómo se ve? Tengo que tratar de andar en el Espíritu. ¿Y cómo se ve? Entonces, estamos pensando siempre en obras, en no pecar, en esto y lo otro. Pero, ¿cómo se ve? Se ve Cristo en nosotros. Eso es. Amén. Sí, amén, amado. Dice, esto viene de Efesios 4:24, Colosenses capítulo 3, versículo 10. Dice, revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. En Génesis 1:26 dice que Dios creó al hombre a imagen y semejanza de Dios. Y Dios quiere que esa imagen vuelva al alma y al cuerpo, ¿sí? Pero la palabra revestido está en verbo de accionar del hombre. Dice, es cuando tú decides creer plenamente lo que la Biblia dice de tu persona. Entonces mi mente se va renovando, lo que decías ahorita, Esteban, mi mente se va renovando y por ende va a manifestar lo que Dios quiere que manifieste, ¿sí? Porque el Señor ya hizo la obra perfecta en el Espíritu, ¿sí? Ahora nos toca a nosotros creer lo que estamos aprendiendo. Por eso dice, revístete. O sea, uno decide creer o no creer en la palabra de Dios. Como yo decido pecar o no pecar, ¿sí? Entonces, como yo decido revestirme del nuevo por el conocimiento que estamos adquiriendo, entonces yo voy a disfrutar toda la justicia de Dios. Ya somos la justicia de Dios, pero tenemos que manifestarlo. Y cada vez que nosotros adquirimos conocimiento, pero lo ponemos por obra, entonces vamos viendo lo hermoso que es Dios, vamos viendo las maravillas de Dios, ¿sí? Entonces al hombre le, le, le responsabiliza a Dios de creer lo que la Biblia dice o simplemente no disfrutarlo por no creer, ¿verdad? Entonces, Dios quiere volvernos a nuestro estado original de Adán y Eva antes de pecar. Sí, ya estamos en el espíritu, pero el proceso está en el alma y en el cuerpo. Amén. Amén. Gracias, amado. Amén. ¿Alguien más? ¿Puedo comentar algo aquí precisamente en Romanos 8:1? Creo, usted decía, Pastor Silverman, decía, aquí está la clave. Fíjese, voy a leer esto, dice, viviendo en el Espíritu. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne,
Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Ahorita que estaba leyendo esto me hizo recordar algo que en psicología habla sobre el principio del placer. Dice que nosotros como seres humanos queremos vivir el placer. Sin embargo, cuando estamos en Cristo Jesús, eso se sujeta, que viene siendo la parte de la carne, pues, y ya no estamos viviendo el principio del placer, sino antes bien estamos viviendo lo que es en el Espíritu por Cristo Jesús, porque ya estamos, gracias a la misericordia de Dios y a la gracia de Él, estamos crucificando pues esa carne y ese principio del placer, y ya estamos viviendo conforme al Espíritu y vamos como desarrollando esa santidad, esa espiritualidad a través del Espíritu Santo y de todo lo que Él hace en nosotros, pero sobre todo escudriñando su palabra, porque cuando escudriñamos su palabra hay un crecimiento y hay un nivel diferente en nosotros, en cada una de nosotros, porque no es lo mismo decir, en mi caso, por ejemplo, decir, voy a ir a la iglesia y nada más lo poquito que me den, a yo tener esa hambre y esa necesidad de conocer más al Padre, más al Hijo y más al Espíritu Santo a través de su palabra. Y esto va renovando nuestra mente. Y hay una parte en la Biblia que una vez Pastor Jimmy dijo, pero no recuerdo, yo no voy a decir que soy mala para aprenderme los de esos porque no me gusta decir esas palabras. Más bien, a veces no retengo esta parte que dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, mas no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y cuando Cristo vive en mí, hay un cambio radical en cada uno de nosotros, pero también me he dado cuenta que ha sido un proceso y ha sido un proceso a través de mi necesidad de escudriñar la palabra de Dios, de mi necesidad de crecer más en Cristo Jesús. Y como digo más, dicen que no se usa esa palabra. Sí, más porque todo es un proceso y me voy dando cuenta que conforme yo voy escudriñando su palabra, muchas conductas que yo tenía han ido desapareciendo. ¿Por qué? Porque estoy viviendo más en el espíritu que en la carne. Y esto me queda claro porque lo he vivido y lo puedo explicar de manera personal. Hay cosas que, por ejemplo, yo era así como muy arrebatada, de pronto me encendía rápido y ahora me doy cuenta que no, a veces digo, santo Dios, y me pude quedar callada, gloria a Dios. Ya no contesté, ya no dije, ya no fui imprudente. Y hay cosas que el Señor ha ido transformando en mí conforme han pasado los días y yo me he dado a la tarea de buscarlo más, de estar en la oración, de estar en el ayuno, de escudriñar su palabra, de que haya revelación a través del Espíritu Santo. Y claro que uno va viviendo en el Espíritu conforme uno se acerca al Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, pues ahí está mi participación. Muchas gracias. Amén. Gracias. Gracias, hermana. Gálatas 2:20, el verso que decía. Gálatas 2:20. Sí busqué en Gálatas, pero no lo encontré, porque no me acordaba. Sí. ¿Alguien más? Dios los bendiga. Diga, hermana. Recordando pues de todas las maldiciones que están en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Pues muchas veces hasta esta fecha que ya vino Cristo y dio su vida aquí por nosotros, a veces Se cortó. pensamos que también son para nosotros. Pagó el precio, ¿verdad? Nos redimió de la maldición de la ley. Entonces, todas esas maldiciones
que dice Deuteronomio 28, maldito serás esto, y aparte todas las maldiciones que vienen en la antigua ley, pues Cristo las llevó, ¿verdad? Las llevó ahí en la cruz del Calvario por nosotros, y Él pagó el precio. Lo más precioso es que nosotros ya no tenemos que hacer nada, ¿verdad? Para las bendiciones, sino Cristo nos las da, gratuitamente por su sangre preciosa. Claro, al recibirle por fe, ese sacrificio, y sabemos que es suficiente, ¿verdad? Ese sacrificio, y no tenemos que hacer obras, porque la salvación no es por obras, para que nadie se gloríe y diga que porque yo hice aquello, hice esto, ¿verdad? Pero gloria a Dios que Él nos liberó de esas maldiciones, ¿verdad? De todas esas cosas, pero a veces queremos ahorita, como decía la hermana, nosotros mismos a mandar al infierno a personas, ¿verdad? Y no la vemos como vasos que podrían ser limpiados por Dios y útiles para su obra, ¿verdad? Yo cuando veo un borrachito tirado, yo veo ahí que si Dios o sea, ve una persona ahí tirada, digo, bueno, ahí lo tiene el enemigo, pero Dios puede limpiarlo, santificarlo, venir a Él y hacerlo un vaso para honra y gloria de su nombre, ¿verdad? Porque Él, pues, se hizo maldito, Él llevó nuestras maldiciones, maldito dice todo aquel que es colgado en un madero, ¿verdad? Y todas esas maldiciones las llevó en Él, ¿verdad? Y pues ya todo eso ya quedó en las maldiciones atrás, pero nosotros no queremos traerlas ahorita cuando están las puertas de la gracia y la misericordia de Dios abiertas, ¿verdad? Jesucristo con los brazos abiertos aún para el que quiera creer en Él y arrepentirse y aceptar ese sacrificio que es suficiente para darnos salvación y vida eterna, y que se vaya pues viendo, como decía la hermana, ¿verdad? Ese cambio en la vida de la persona que recibe a Cristo y es limpiado. Preciosa obra, ¿verdad? Que un precio grande pagado que a veces pues se le hace fácil a la humano pisotear esa sangre, ¿verdad? Pero que Dios nos ayude a nosotros vivir una vida de agradecimiento a Dios por haber puesto su mirada en nosotros y por salvarnos, porque no éramos peras en dulce, ¿verdad? No éramos unas moneditas de oro, éramos tremendos en nuestra vieja naturaleza, pero gloria a Dios que nos ha transformado y limpiado. Amén. Amén, a través del Santo Espíritu de Dios. Que Dios nos bendiga, mis amados hermanos. Amén, hermana. Gracias. Amén. El libro se llama La verdadera naturaleza de Dios, y vimos un par de veces aquí en esta parte donde dice eso es la verdadera naturaleza de Dios. Por ejemplo, en página 104 dice la verdadera actitud acorde al Nuevo Testamento, con el Nuevo Testamento, que Dios quiere que los cristianos tengan, es que Dios es amor y que Él no quiere acusarnos por nuestros pecados. Y estamos viendo ahí que eso es su naturaleza. Realmente Dios es amor y realmente no quiere acusarnos por nuestros pecados. Y hemos visto en el pasado de este libro que en el Antiguo Testamento, cuando la gente no obedecía en la ley, pues los mataban porque moría irremisiblemente. Quería hacer un punto, llamarles la atención de que ustedes no pueden vivir santos, necesitan un Salvador. Y como dice que la ley era como un ayo para nosotros, un tutor. Entonces, pero ahora no es que Dios cambió, sino Dios sigue siendo un Dios de amor desde la creación. Dios es amor y no quiere acusarnos por nuestros pecados. Por eso mandó a su Hijo. Y
Y otra vez acá en 105, ah, ya no recuerdo dónde lo vi, pero ahí lo vi. Ahí estaba. Pero dice que no tienes que poner tu atención en ti ni en tus fallas, sino que tienes que estar tan consciente de Dios, y habla desde que hasta los libros si estuvieras desnudo, um, porque tu atención estaría totalmente puesta en Dios y no en nosotros. Y eso es interesante porque ahí se mete el egocentrismo, cuando nosotros estamos pensando en nosotros, en lo que nosotros podemos o no podemos hacer, porque ya no estamos pensando en Dios. Y el segundo párrafo dice, Dios te ve por medio de lo que hizo Jesucristo. Y eso probablemente es diferente de cómo te ves a ti mismo, porque Dios ve tu corazón. Y muchas veces, como otra vez, como nosotros tenemos un cuerpo carnal que, que va, que va al polvo otra vez. Y el lodo, que como decía Jimmy, nosotros muchas veces nos fijamos en eso, en nuestro caminar, tratando de decidimos o decimos, ¿vivo en el espíritu o vivo en la carne? Pues no, ya no vivo en la carne. Aunque pecamos, aunque no tenemos fallas, aunque a veces pensamos en cosas no de acuerdo a lo que dice la palabra, pero eso no quiere decir que vivimos o andamos en la carne, porque ya estamos en Cristo andamos en el Espíritu. Y cuando tenemos nuestra mente fijada en Dios, en nuestra identidad en Cristo, se muestra físicamente que estamos Aleluya. Gloria. viviendo en el Espíritu. Pero mientras no nos renovamos la mente, nuestra vida parece que estamos viviendo en la carne. Entonces nos decimos, es que estoy en la carne. Pero no sé si me explico. Pero, Pues Esteban, vale. fíjate que ya te entendí, ¿eh? Estoy entendiendo algo ahorita. O sea, andamos en el espíritu, no en la carne, aunque a veces participamos de la carne, pero hay una reacción interior rápido, pues, de otra vez volvernos, pues, a vivir en el espíritu, ¿ah? Porque realmente ya no nos gozamos. Ajá. Ya no nos gozamos nosotros en el pecado, ya no nos gozamos en la maldad, ya no nos gozamos. Aunque a veces caemos, pero luego el Espíritu Santo nos redarguye y volvemos otra vez. Oh, right. Ya entendí. Amén. Buena, no, es que está bien, fíjate, es cierto. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Sí, esas distracciones, esos distractores que manifestamos, como que nos subimos al barco, como que nos bajamos. Pues le pregunta Dios a Adán y a Eva, ¿acaso comieron del fruto prohibido? Porque miró esos distractores, esas formas de arreglar su relación con Dios. Y ya en la lupa del Nuevo Testamento podemos ver que el escritor nos ilustra diciendo que seamos como niños. Si estamos desnudos, no nos fijemos en eso. O sea, profundizar, crecer, desarrollarnos lejos de los distractores y dar frutos propios de lo que somos ahora. Justificados con toda paciencia, con toda piedad, con toda bondad, con toda esperanza. Pues yo entiendo que por eso Jesús dijo, vengo para que tengan vida. Eso es vida realmente. Y la hermana decía que pues pasaba por mi mente el hecho de que estamos diseñados
para vivir en el Espíritu. Y si vivimos conforme a los deleites de la carne, pues Pablo dice que no usemos nuestros miembros como instrumento de injusticia. Ella, la hermana que es psicóloga, entonces, viviendo una vida espiritual, pues yo creo que es el diseño que tenemos nosotros maravilloso para albergar, para desarrollar, para experimentar, aunque se viera el polvo, pues la paga del pecado, sabemos que esa es, pero Eclesiastés 2:7 dice que la vida vuelve con quien la dio. Tan, tan. ¿Qué dice que dijo? Me voy a hacer como Pastor Amado. Ah, ya entendí. Ay, Padre Santo. Oiga, Pastor Frank, no lo hemos escuchado, a ver. Estaba, bueno, algunas cosas, ¿no? Pero sí lo que dijo Esteban, el título del libro, ¿verdad? El amor es la verdadera naturaleza de Dios. Es lo que nos dice el libro. El amor es la verdadera naturaleza de Dios. Entonces ahí es donde tenemos que tener comprensión para los demás. Y me gustó lo que dijo la hermana Flora cuando dice que hay cierto punto en la psicología que dice que existe el principio del placer. Entonces estaba pensando, eso es lo que a veces sucede, muchas veces, que ese placer, cuando a veces testificamos o hablamos a la persona que no conoce de Jesucristo, que ellos, como quien dice, ellos están en otro mundo, en el mundo del placer, en el cual nosotros en un tiempo, aún sin saberlo y sin pensarlo, así estábamos nosotros. Nos complacíamos, nos alegrábamos, nos gozamos con lo que fuera. Puede haber sido las fiestas, los parties, como dicen acá, las botellas, la cerveza, el licor, lo que fuera, las compañías, eso era el placer. Entonces, para poder que una persona acepte lo que la Biblia nos dice, de que Jesucristo vino al mundo, ¿verdad?, a salvarnos en el sacrificio en la cruz del Calvario. Entonces, como que nuestra mente, no sé ustedes, ¿no? Pero nuestra mente no es tan fácil de aceptar las cosas de la Biblia. Yo les he platicado mi testimonio que yo tardé cerca de no sé cuántos años, creo que eran casi cerca de 3 años para que el que me testificó a mí, yo tenía que comprobar en la Biblia, comprobar en la Biblia, comprobar en la Biblia, leer la Biblia, hasta que un día el Señor ya me llamó y me dijo, aquí estoy. Fue cuando fui a un culto, estuve yo llorando allí, porque en verdad uno no entiende cuando está en ese mundo del placer, pero de ese mundo que estábamos antes, nos sacó el Señor y ahora el placer lo tenemos en Cristo. El placer lo tenemos en el Espíritu Santo, el placer lo tenemos cuando nos reunimos en las reuniones de la iglesia. El placer, el gozo, la alegría es cuando estamos reunidos entre los hermanos, porque entre nosotros nos exhortamos, nos animamos, ¿verdad? Entre todos, como nos echamos porras, vamos a decir. Así como a veces ve uno los deportes, está el estadio, no sé, vamos a decir el Estadio Azteca, no sé cuánta gente cabe, 100,000, y toda esta gente está echándole las porras a un equipo, ¿verdad? Y así es como están los santos también en el cielo, echándonos porras a nosotros, para que nosotros continuemos en el camino que Dios ya nos puso. Así es que mientras nos demos cuenta que ese amor que viene es la verdadera naturaleza de Dios, que eso se pueda reflejar en nosotros, para así como estaba diciendo la hermana, que a veces hay un borrachito por allá, que se muestre el amor de nosotros hacia esas personas, porque no sabemos esas personas. Yo antes iba aquí a un lugar que le llaman aquí la Rescue Mission. Rescue Mission es donde en Estados Unidos es un lugar donde les proveen comida a la gente que vive en la calle, no tienen ellos hogares. Entonces les hablamos, pero les mostramos el amor dándoles su comida o su desayuno o su cena, su compañerismo, platicar con ellos, animarlos, pero todo viene en combinación de que el punto de nosotros de hoy en día es actuar, recibir y conocer quién es Dios, pero actuar ayudándole a los demás. Así se muestra el amor. Así es que no quiero tomar más tiempo, no sé cuánto tiempo nos queda, pero que Dios les bendiga. Ya vamos a tener que terminar, porque ya aquí son las 7, y allá en otros lados las 8, y son las 10 de la noche en Singapur. Oiga, pastor, Ya es nada hora de más dormir. déjeme compartir algo que escribí ahorita.
Sí. Así de rapidito, para ya terminar, porque ya falta un minutito. Ya se Ahorita acabó el hablando del material. principio del placer, escribí, dice, hay una insatisfacción constante en el ser humano que nada puede llenar, solo Cristo Jesús, y viene a poner la pieza fundamental en él. Amén. Solo eso. Amén. Gracias. Gracias, hermana. Y hermana Flor, iba a pedirle que terminara en la oración, por favor. Si puede. Ok. Ajá. Sí. Muy bien. Gracias. Amén. Gracias. Amado Padre Celestial, en esta mañana, Señor, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia infinita. Gracias por capacitarnos, Señor, cada día a través de tu palabra, Padre. Que seamos esas personas, Padre, con sabiduría, prudencia y de tu amor eterno y celestial para mostrarlo a otros, Padre Santo. Te pedimos bendigas, Señor, a los pastores, bendigas este grupo, Señor, que cada día nos das crecimiento a través de tu Espíritu Santo y a través de este libro, Señor. Gracias que este escritor, Padre Santo, le diste revelación y él pudo, Señor, escribir todo este libro, Padre, para poder entender tu verdadera naturaleza, Señor, y tu personalidad, pero sobre todo tu amor, mi Señor. Gracias, Padre, en esta mañana te pedimos que nos bendigas, Señor, que nos despidas, pero no de tu presencia, Padre Santo. Te damos gracias en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén.